Buenas tardes a toda la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras. El día de hoy está con nosotros la doctora Lilia Cedillo Ramírez, quien impartirá la conferencia Incertidumbre ante la pandemia, vacunación, vacunas y regreso a clase. La idea de este evento tiene que ver precisamente con la situación que estamos viviendo y es fruto de las dudas y de los comentarios de muchos miembros de nuestra comunidad que han externado algunas preguntas en torno a la situación que vivimos, en torno a digamos, los procesos de la universidad. Y para eso entonces la doctora Lilia Cedillo Ramírez, quien es la directora del Centro de Detección Biomolecular de nuestra universidad, impartirá esta conferencia. La doctora Lilia nació en la ciudad de Puebla, realizó sus estudios de licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y posteriormente estudios de maestría y doctorado en microbiología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Alabama en Birmingham, en Estados Unidos, y ha sido directora del Instituto de Ciencias de la UAP, vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura, directora del Complejo Cultural Universitario y actualmente, como señalé, es directora del Centro de Detección Biomolecular. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, se ha dedicado a la docencia y a la investigación por más de 30 años. Imparte clases en las licenciaturas en Biotecnología y Medicina, en los posgrados de Microbiología y Ciencias Ambientales. Ha dirigido 24 tesis de licenciatura, 16 de maestría y 8 de doctorado. Ha publicado 48 artículos en revistas nacionales e internacionales, 12 capítulos de libros y 5 libros de divulgación científica enfocados en temas relacionados con enfermedades infecciosas y la salud. Escribe para 2 periódicos y tiene una participación semanal en Radio WAP llamada La Ciencia es algo metiche. Le apasiona la investigación científica, la docencia, la divulgación de la ciencia y también por el lado, digamos, personal, le gusta correr maratones. Muchas gracias, doctora Lilia Cedillo, por estar con nosotros, con la Facultad de Filosofía y Letras, y le cedemos la palabra. Muchas gracias al doctor Ángel, de verdad le agradezco muchísimo la presentación y todo lo que ha hecho para que podamos en esta tarde estar juntos a través de este medio y compartir algunas de las inquietudes que ha generado la pandemia en torno a nuestra vida académica y otras actividades que hacemos. Voy a permitirme abrir mi presentación para compartírselas a todos ustedes y empecemos. ¿Qué había yo abierto? Ahí está. Bueno, pues el villano de esta película que estamos viviendo es SARS-CoV-2, el causante de la pandemia que a todos nos ha cambiado la vida. En mayor o menor medida, todos hemos sido afectados por esta pandemia. Algunos porque desafortunadamente han perdido a un ser querido, otros porque hemos tenido que cambiar la forma de comunicarnos, la forma de dar clases o de recibirlas, la manera en la que convivimos con la gente, con la familia y porque también desafortunadamente muchas personas han perdido su empleo, su fuente de trabajo. Entonces, vamos a platicar sobre este virus y la enfermedad que causa llamada COVID-19.
Todos recordamos cuando aparecieron los primeros casos de esta enfermedad y fue a finales del año 2019 en Wuhan, China, donde un virus, un coronavirus, un nuevo coronavirus había pasado de una especie animal de manera accidental al hombre y el hombre lo había transmitido o lo transmitió de manera muy eficiente a otros humanos. El nombre de coronavirus lo adquiere este virus porque en su superficie va a tener una especie de espículas que le dan el aspecto de una corona. Los coronavirus, y en particular SARS-CoV-2, tiene parientes muy cercanos y en particular son dos a los que más se parece, a SARS-CoV y a MERS-CoV. Ambos son beta coronavirus y causaron en su momento pandemias. En el año 2002, SARS-CoV causó la pandemia del mismo nombre, SARS, y apareció en China, mientras que en el 2012 fue MERS-CoV el causante de la pandemia del mismo nombre y apareció en el Oriente Medio. Si nosotros analizamos las estadísticas de estas pandemias, nos damos cuenta que no tienen nada que ver con la magnitud de la pandemia que estamos enfrentando el día de hoy. Nosotros al ver las cifras nos percatamos que ni siquiera en uno de los estados de menor tamaño de nuestro país se asemejan estas cifras. Pero ¿cómo es SARS-CoV-2? SARS-CoV-2 dijimos que es un coronavirus, es un virus envuelto porque este virus a la hora de que se replica en una célula y sale envuelto, lleva su cobijita que lo va a proteger. Esa envoltura es de la misma naturaleza que la membrana de la célula que le dio origen, la célula donde él se replicó. Y viéndolo desde este punto de vista, las características de este virus le facilitan ese proceso de infección. Por ejemplo, la proteína que se encuentra en su superficie, llamada proteína S, es una proteína que literalmente es la llave que abre la puerta de entrada del virus a la célula. Es decir, esta proteína interacciona con el receptor que hay en las células nuestras y le permite al virus entrar a esa célula e infectarla. Cuando el virus entra a esta célula, hace las veces de un golpe de estado. Se apodera de toda la maquinaria biosintética de esta célula y empieza a ordenarle a la célula que ahora haga réplicas del virus. Se sabe que cada célula infectada por virus puede producir hasta 10,000 copias del virus que la infectó. Es decir, en un tiempo muy corto, nosotros vamos a tener una gran cantidad de virus, lo que nosotros conocemos como carga viral. Por ello, es que es difícil controlar esta enfermedad. Y también por ello, como blanco de las vacunas, se ha utilizado la proteína S, la que le da la entrada a las células. Si bloqueamos esa proteína S, impedimos que el virus entre y con eso, pues no habrá enfermedad. ¿Por qué ha sido particularmente difícil controlar esta pandemia? Bueno, una de las razones es porque se trata de un virus que se transmite por la vía aérea y nosotros pues estamos respirando cada instante de nuestra vida. Es por ello tan difícil controlar la entrada de ese aire a nuestras vías respiratorias. Este virus tiene una característica. Una vez que infecta a una persona, esta persona puede contagiar por lo menos a 3 individuos, pero actualmente han aparecido variantes que nos hacen ver que hay que estas variantes tienen la posibilidad de ser más infectivas. Es decir, una persona positiva puede contagiar a más de 3 personas de una manera muy fácil.
Otro aspecto por el cual ha sido bien difícil el poder controlar esta enfermedad es el hecho de que este virus puede permanecer en el aire durante por lo menos 30 minutos suspendido en el aire. Los virus son partículas muy pequeñitas. Imagínense que al grosor de su uña lo van a dividir en 1000 pedacitos y cada una de esas partes la dividen en 3. Entonces, ese tercio va a ser el tamaño de un virus. Son partículas muy pequeñitas que van a estar suspendidas en el aire sin mayor problema. A lo mejor se adhieren a partículas un poco mayores, pero finalmente van a estar ahí. Por eso es que es tan importante que nosotros usemos el cubrebocas, porque por poner un ejemplo, yo puedo salir y aunque la calle se vea vacía, no haya gente, yo no voy a saber quién pasó hace 30 minutos o menos. Y si esa persona estaba positiva y tosió, estornudó, habló, se rió y expulsó partículas virales que se quedaron suspendidas en el aire. Si yo paso por ahí sin cubrebocas y sin protección, pues es muy probable que ese virus que quedó suspendido en el aire ahora entre a través de las vías respiratorias mías a mi tracto respiratorio y me pueda enfermar. Por otro lado, también hay personas que son asintomáticas, es decir, personas que nunca van a dar signos ni síntomas de la enfermedad, pero que sí están enfermas, sí están infectadas, mejor dicho, y sí pueden contagiar a otra persona. Nosotros hemos realizado a lo largo de la pandemia diversos estudios para saber en qué estado se encuentran los portadores asintomáticos. Y lo que hemos observado en los dos picos de la pandemia, el que se presentó en julio y agosto del año pasado y en enero de este año, nos percatamos que una de cada 12 personas que están asintomáticas, que se ven sanas, pueden estar infectadas con el virus. Entonces, cuando hay un pico, esa es la probabilidad de que encontremos a una persona enferma, o mejor dicho, positiva. No enferma, pero sí positiva. Entonces, imagínense, ustedes pueden ir al tianguis, al mercado, al supermercado, al centro comercial, a unas canchas deportivas y ahí por cada grupito de 12 personas uno puede estar positivo. Por eso nos debemos cuidar mucho, sobre todo cuando se presente algún pico, pero en cualquier momento debemos estar alertas porque la pandemia no ha terminado y el virus está circulando todavía entre nosotros. Bueno, también es posible que una persona antes de desarrollar los signos y síntomas, hasta 48 horas antes de que empiece a presentarlos, pueda ya infectar a alguien. Es decir, si yo hoy estoy bien, pero dentro de 2 días empiezo con signos y síntomas, pues a partir de hoy, las personas con las que yo conviva ya las puse en riesgo de adquirir la enfermedad. Entonces, la, la, la idea es que nosotros tomemos conciencia de que es bien difícil controlar a esta pandemia si no nos cuidamos. Por otro lado, también sabemos que las personas al principio de la pandemia tardaban 2 semanas en promedio en eliminar al virus, es decir, volverse negativas. Pero actualmente ha cambiado. Actualmente tardan un promedio de un mes para que las personas ya sean negativas. O sea, y como la mayoría ya se siente bien, ya no tienen ni signos ni síntomas de la enfermedad, regresan al trabajo o conviven con su familia y las probabilidades de que puedan infectarlos también son grandes. Por otro lado, sabemos que el virus puede estar siendo arrojado al ambiente cuando nosotros hablamos, tosemos, reímos, cantamos, comemos.
a través de partículas adheridas a la saliva o bien en forma de aerosol. Entonces, ¿qué distancia puede recorrer estas partículas pues, que llevan al virus? Pues pueden ser 1,5 metros o hasta 2 metros. De ahí que la sana distancia sea 1,5 a 2 metros, partiendo de la idea que el virus no puede ser expulsado a una distancia mayor. También otra de las maneras en que nosotros nos podemos proteger es mediante el uso de gel antibacterial, porque ya habíamos dicho que el virus es un virus envuelto y esa envoltura lo hace susceptible, lo hace vulnerable a los solventes orgánicos como el alcohol presente en el gel antibacterial o como algunos detergentes y jabones. Por eso es importante lavarnos las manos. Este virus va a tener también receptores en otros órganos y tejidos, no solamente el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, y podemos encontrar casos de personas con diarrea que no cursan con la infección respiratoria, pero que sí están positivos. Y por otro lado, podemos encontrar al virus en objetos inanimados, lo que nosotros llamamos fomites. Es decir, si una persona que está positiva toca la cerradura de una puerta o el pasamanos o en el transporte público lo usa, pues todo lo que él tocó, ni se diga, por ejemplo, el teclado de un cajero automático o el dinero, todos esos objetos inanimados pueden ser el vehículo por el cual nosotros vayamos a adquirir el virus. Entonces, cada vez que podamos, debemos desinfectar las superficies perfectamente y también es muy recomendable que nos lavemos las manos frecuentemente. Si no podemos hacerlo, porque si vamos en el transporte público y ya pagamos nuestro pasaje, pues entonces sacar una botellita de gel antibacterial y aplicarnos gel antibacterial para prevenir el que nos contagiemos y llegando a un sitio donde haya agua y jabón, lavarnos las manos. Entonces, son instrumentos importantísimos para cuidarnos, el gel antibacterial y el cubrebocas. Cada que salgamos de casa, así salgamos nada más a tirar la basura, a comprar el pan, las tortillas, etcétera, etcétera, debemos de llevar nuestro cubrebocas puesto y también llevar una botellita de gel. Bueno, ¿qué le pasa al virus tan pronto como entra a nuestro organismo? Ya dijimos que en algunos casos encuentra una célula que tiene receptores, la infecta, hace réplicas de sí mismo. Pero por otro lado, puede ser que lo primero que se encuentre este virus sea a un fagocito, a una célula del sistema inmune que se va a encargar de eliminar al virus. Los fagocitos, las células fagocíticas, son así como los generales de la Revolución Mexicana, que primero mataban y luego averiguaban. Igual aquí, un fagocito ve algo sospechoso, lo ve extraño y primero lo fagocita, lo digiere y después averigua si era bueno o malo. En este caso, cuando el fagocito se da cuenta que el virus era peligroso, que era malo, lo que va a hacer es producir unas sustancias que se llaman citocinas. Las citocinas son la manera en que el fagocito va a pedir ayuda, pero esas citocinas se van a comportar a veces como señoras chismositas, de esas que siempre hay en un vecindario, en una calle, en una colonia, en un conjunto residencial, donde sea, siempre va a haber algunas señoras algo comunicativas. Así son las citocinas. Entonces, las citocinas van a irse, a dirigirse a diferentes sitios para pedir ayuda. Si se dirigen al hipotálamo, entonces el resultado que vamos a tener es fiebre, o sea, nos va a dar fiebre. Y de esa manera ayudan a avisar que la persona está enferma, ¿no? Y a que se le dé atención.
Si esas citocinas se van al hígado, van a hacer que el hígado produzca las llamadas proteínas de fase aguda, cuya función de estas proteínas es ayudar al fagocito, favorecer la fagocitosis. Sin embargo, una de ellas, por ejemplo, la ferritina, es una molécula que se ha usado como un biomarcador. Las personas que van a desarrollar una versión de la enfermedad grave o severa, un COVID grave, empiezan a elevar su cantidad de ferritina de manera muy rápida. Y eso es como aguas, esta persona se va a poner mal en un corto tiempo. Entonces, por ello es importante que estas personas sean monitoreadas a través de la ferritina y así sepan cuándo es importante ya irse al hospital, no esperar a tener problemas respiratorios, sino saber cuándo es necesaria esa ayuda. Por otro lado, las citocinas se pueden ir a médula ósea y en médula ósea pedirle a esta médula ósea que produzca muchas células que respondan y que eliminen al virus. Y por otra parte, también las citocinas se pueden ir al torrente sanguíneo y así como cuando uno se descompone el carro y se baja uno y está a pie de la carretera pidiendo que algún vehículo se pare y ayude, hacen la misma función las citocinas. Se ponen en el torrente sanguíneo y a todas las células con actividad fagocítica, a todos los fagocitos que van pasando, les dicen, por favor, salgan y ayuden al compañero que está combatiendo al virus. Y lo sacan de torrente sanguíneo mediante un proceso que conocemos con el nombre de fagocitosis. Hasta aquí las citocinas lo han hecho bien, o sea, han ido a pedir ayuda y han obtenido esa ayuda. Sin embargo, decíamos que son chismositas y en algunos casos van a exagerar la petición de ayuda y van a decir que el fagocito está enfrentando a no sé cuántos millones de virus y entonces nuestro sistema inmune entra en alarma y a la hora que entra en alarma empieza de manera desregulada, sin ninguna regulación, a producir citocinas. Estas citocinas hacen el efecto de una bolita de nieve y empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta que se convierte en una avalancha que ya nadie puede detener. A esto nosotros lo conocemos con el nombre de tormenta de citocinas. Cuando se presenta en un individuo, significa que va a haber una producción descontrolada de citocinas que pueden producir falla orgánica múltiple y que le pueden causar la muerte a la persona. Entonces, es muy importante parar esto antes de que llegue a la tormenta de citocinas, porque si llega a la tormenta de citocinas, difícilmente se va a poder hacer algo para parar esta reacción. ¿Quiénes de nosotros vamos a reaccionar así hacia una tormenta de citocinas y quiénes no? Es bien difícil de predecir. Aparentemente hay un factor genético que pudiera estar involucrado y que tiene que ver con la producción de determinadas citocinas, algunas que se llaman proinflamatorias como GM-CSF, que en personas que se ponen muy mal aumenta de manera descontrolada la producción de esta citocina, por ejemplo. Pero todavía no sabemos muchas cosas y todavía no podemos predecir a quién le va a ir bien y a quién le va a ir mal en esta enfermedad. Por ello, lo mejor es prevenirla, ¿sí? O sea, en muchos de los casos va a haber una respuesta exagerada, incluso inflamatoria, lo que nosotros llamamos una hiperinflamación, que puede dejar secuelas en diferentes órganos y tejidos. Y esas secuelas van a desaparecer hasta que ese tejido haya sido reparado. Vamos a poner un ejemplo muy de la vida común y corriente. Cuando yo me lastimo, me raspo, me caigo, me raspo o me corto, generalmente hay una respuesta inflamatoria
que va a ayudar a limpiar esa zona de microorganismos y además a reparar ese tejido. Pero producto de esa inflamación, esta zona va a quedar dura, va a quedar de otras características ese tejido y generalmente es en torno a una cicatriz. O sea, ahí vamos a tener cambios importantes. Ahora, imagínense que eso mismo le va a pasar a nuestros pulmones si tuvimos COVID o a algunos otros órganos y tejidos. Entonces, ese órgano y tejido, aunque ya no tenga el virus, va a quedar dañado y nuestro cuerpo tiene que reparar ese daño para entonces estar ya libre de alguna secuela. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Es variable y también impredecible. Cada uno de nosotros va a reaccionar de una manera distinta. Entonces, ya entendimos al enemigo, ya más o menos lo conocemos y tenemos una idea de cómo se comporta. Entonces, ahora vamos a hablar ya de las vacunas. Las vacunas no son el remedio milagroso que nos va a sacar de la pandemia rápidamente, pero sí son una ayuda muy grande para que podamos hacerlo. Tan pronto como apareció la pandemia, empezaron un buen número, más de 100 grupos de investigación, a trabajar en la elaboración de una vacuna eficaz y segura. Ellos ya tenían como grupos de investigación experiencia en el desarrollo de vacunas. Algunos habían trabajado ya por más de 10, 20 años en la elaboración de vacunas, no contra SARS-CoV-2 porque es nuevo, pero sí contra otros virus. Entonces, aplicaron toda la tecnología que se conocía para otros virus y bacterias, ahora para SARS-CoV-2. Y eso ayudó mucho a que se disminuyeran los tiempos de prueba de esta vacuna. Las vacunas generalmente tienen fases de prueba. La primera es en el laboratorio. En el laboratorio se diseña la vacuna, se prueba en animales de laboratorio. Ahí se ve que sea eficaz, que de verdad produzca anticuerpos, que esos anticuerpos nos protejan, pero además que sea segura, o sea, que no nos cause daño. Y una más, ahí se prueba que esta vacuna sea capaz de estimular a algo que llamamos células de memoria. Las células de memoria nos van a permitir durante un periodo ya más largo tener una respuesta adecuada contra el virus. Bueno, ya pasaron esta primera etapa, que es la etapa preclínica, que es en la etapa en la que se avanzó muy rápido debido a todo lo que se conocía sobre la enfermedad y sobre otras vacunas. Después viene la etapa clínica, que tiene 3 fases. La fase 1 se prueba en por lo menos 80 personas. La fase 2 en por lo menos 300 personas y la fase 3 en por lo menos 3,000 personas. Ahí se va probando que proteja contra la enfermedad, pero también que sea muy segura. Ya cuando llegan a fase 3 es tal el número de personas que están participando que ahí sí permite poner personas de diferentes edades, de diferentes etnias, de diferentes características en cuanto a su estilo de vida, en cuanto a la presencia de otras enfermedades, ¿no? Gente que ya tiene tuberculosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad autoinmune, diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Y entonces, en este grupo de personas se va viendo si la vacuna protege y sobre todo si es segura. La mayoría de las vacunas que ahorita se están usando son vacunas que se probaron en por lo menos 10,000 personas. Entonces, son vacunas que nos da esa tranquilidad, que las probaron en un buen número de personas. Ahora, ¿qué tipo de vacunas son? Hay en general 2 tipos de vacunas que se están empleando ahorita para COVID. En estos 2 grandes grupos caen todas. Las que usan al virus completo,
pero inactivo, lo que se llama inactivo, que significa muerto por un agente químico, vaya. Entonces, ahí tenemos a Sinovac, por ejemplo, y algunas otras vacunas que usan el virus completo, pero inactivo. Luego tenemos las vacunas que se llaman génicas, usan DNA o RNA dirigido contra una proteína. En este caso, la proteína S es la que era la candidata ideal, ¿no? O sea, bloqueamos la entrada del virus y bloqueamos la enfermedad, evitamos la enfermedad. Entonces, en este grupo de las vacunas llamadas génicas, que usan DNA o RNA, tenemos, por ejemplo, a las que usan RNA mensajero, en particular Pfizer y Moderna, que usan RNA mensajero. Ambas son de 2 dosis, se requieren condiciones de refrigeración baja y tienen una eficacia alta. Después tenemos a las vacunas génicas que usan DNA. Estas que usan DNA, al igual que las que usan RNA mensajero, lo que hacen es que al ser inyectadas llegan a nuestras células musculares, ahí invaden a esas células musculares, hacen que produzcan no réplicas del virus, sino proteína S, que sintetice proteína S. Esa proteína S es reconocida como extraña, nuestro cuerpo monta anticuerpos y así quedamos protegidos. Ahora, estas vacunas, tanto las que usan RNA mensajero como DNA, son vacunas muy seguras. O sea, en ningún momento nos pueden causar problemas de que se integren a nuestro material genético, activen o modifiquen una serie de cuestiones que nosotros no podamos controlar. No, o sea, nunca este RNA mensajero o este DNA podrían hacer eso. Normalmente se inactivan después de que han hecho que se produzca la proteína S. Entonces, hay que estar tranquilos en ese sentido. ¿Qué ejemplos tenemos de vacunas que hacen eso? Que usan DNA. Las llamadas vacunas que usan un vector viral. O sea, toman el cascaroncito de un virus, meten la información relacionada con la síntesis de proteína S en DNA y de esa manera entran a nuestro cuerpo. Aquí en las de vector viral tenemos la vacuna de Johnson y Johnson, la vacuna rusa, la Sputnik 5 o B, AstraZeneca y CanSino. O sea, todas estas son vacunas con vector viral. Son vacunas muy seguras porque usan un virus que no nos puede causar daño, un virus que se llama no replicativo. La eficacia de las vacunas dijimos que va desde el 94.6% para Pfizer hasta un 53% para Sinovac. Cada una de ellas, su eficacia está dada para prevenir casos leves de COVID. Sin embargo, casi al 100% protegen contra casos graves y mortales. Es decir, que una persona no va a requerir hospitalizarse ni terapia intensiva si ya fue vacunada. Puede que le dé la enfermedad y también puede ser que esta persona pueda contagiar a otras más, pero no se va a morir, que eso realmente es lo importante en este caso, ¿verdad? Entonces, recordemos que la vacuna que nos pongan es la mejor vacuna. ¿Por qué? Porque nos puede salvar la vida. Entonces, confiemos en la vacuna que nos tocó y de alguna manera, conociendo cómo funcionan, pues estemos tranquilos, ¿verdad? De que sí nos puede proteger. Ahora, como dijimos al principio, la vacunación
no es la medicina milagrosa que nos va a sacar de la pandemia. ¿Por qué? Porque si lo ponemos como en términos bélicos, nos vamos a dar cuenta que por un lado tenemos a lo mejor un ejército que produce 1000 anticuerpos. Si yo me descuido y al otro día de que me vacunaron, ya no uso cubrebocas, ya no guardo la sana distancia, ya ando de aquí para allá conviviendo con otras personas, lo más seguro es que yo me enfrente a 5000 partículas virales, por decir un número. ¿Qué va a hacer mis 1000 anticuerpos contra 5000 partículas virales? Pues a lo mejor medio los contienen, pero finalmente yo me voy a enfermar y yo a lo mejor puedo contagiar a otras personas. A mí quizá no me vaya mal, me dé moderado o leve, ¿sí? Pero a otra persona sí la puedo estar contagiando, ¿verdad? Entonces, por eso es importante seguirnos cuidando. ¿Hasta cuándo vamos a usar cubrebocas, gel, sana distancia, etcétera, etcétera? Pues hasta que el 70% o más de nuestra población esté inmune, o sea, ya esté protegida. Las vacunas son seguras, se han probado, como ya dijimos, en un número muy grande de personas y de diferentes países. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hace algunas semanas que hubo casos y en particular varios países que suspendieron la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer reportes de casos de trombosis en las personas vacunadas, es decir, se formaban trombos como coágulos que obstruyen nuestras arterias. En el momento en que esto se dio, se habían aplicado en el mundo 17 millones de dosis de esta vacuna y solamente 37 casos documentados que pudiera haber sido asociadas a esta vacunación la formación de un trombo. Es decir, si nosotros sacáramos la probabilidad, veríamos que sería de 2 a 4 en 1 millón de personas vacunadas. Es decir, entre 2 y 4 personas podrían haber formado un coágulo, un trombo, entre cada 1 millón de personas que estaban siendo vacunadas, lo cual es un número muy pequeñito. Si lo traducimos en términos de probabilidad, es 0.004%. Bueno, hay un riesgo mayor de que una mujer desarrolle una trombosis, por ejemplo, cuando usa anticonceptivos orales. Ahí el riesgo de una trombosis es de 0.05% a 0.12%, un porcentaje mucho mayor que el de la vacunación. Fumar, por ejemplo, el solo hecho de fumar nos trae un riesgo de que nosotros formemos un trombo en un 0.18%. Y finalmente, sufrir COVID nos pone en riesgo de desarrollar un trombo en un 16%. Bueno, conclusión, el riesgo de desarrollar un trombo es mucho mayor si no me vacuno que si me vacuno, ¿verdad? Y por lo tanto, pues la OMS siguió aconsejando que las personas se siguieran inmunizando con la vacuna de AstraZeneca. Como ya dijimos, lo mejor es prevenir y lo mejor es cuidarnos. En el caso de que tengamos algún signo y síntoma de la enfermedad, lo más recomendable es que se haga la detección del virus a través de una de las técnicas más confiables, que es la prueba de PCR. En el Centro de Detección Biomolecular, gracias al apoyo del señor rector, del doctor Esparza, desde principios de la pandemia y como parte de un proyecto de investigación, hemos estado tomando muestras de personas sospechosas de tener el virus, en quienes de manera gratuita se practica esta prueba.
Si ustedes se sienten con algún signo o síntoma, pueden llamarnos al 22 22 14 07 25 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hay un grupo de jóvenes médicos, les van a hacer una serie de preguntas y si son sospechosos los agendarán para una toma de muestra. La toma de muestra se hace en CU, en su propio vehículo, o si no vienen en vehículo, ahí a pie, en una carpa que tenemos ubicada entre la DASU y el estacionamiento de la Biblioteca Central. Para concluir, el virus no es malo, o sea, la maldad es algo inherente a los humanos, no a los virus ni a las bacterias. El virus nos causa daño porque en su afán de sobrevivir nos puede causar problemas a algunas de nuestras células, pero además el virus tampoco está en un ambiente tan propicio y tan tranquilo, ¿verdad? Por otro lado, debemos considerar que aun cuando ya existan vacunas, no significa que nos vayamos a descuidar, para nada. Como si esto fuera una competencia, cuando nosotros ya sabemos que ahí está la meta, no la hemos visto todavía, pero sabemos que estamos cerca, no es el momento de bajar el paso, no es el momento de irnos más despacito, no, es el momento de que nosotros sigamos con la guardia en alto, de que nos cuidemos, o sea, en este momento que se están abriendo las actividades económicas y productivas, que nosotros encontramos ya abierto un buen número de lugares, no es el momento de descuidarnos, porque si no nos pueden pasar cosas como las que están pasando en la India, ¿no? Que también tuvieron una época en que disminuyeron los casos, empezaron a vacunar a la gente y estaban confiados en que ya la pandemia estaba domada y bueno, ahora están inmersos en una de las peores crisis de salud que han tenido. Entonces, debemos ver y aprender de las experiencias de otros países para evitar que ello no suceda a nosotros. Y bueno, vamos a llegar juntos a la meta. Yo estoy segurísima que lo vamos a hacer y para ello tenemos que cuidarnos. Recuerden que cuando nos cuidamos nosotros, cuidamos a los seres que más queremos en esta vida y cuidamos también a los demás miembros de la sociedad. Somos solidarios con ellos, con la gente que ha perdido un empleo, con los que están a punto de perder un empleo a causa de la pandemia, y eso nos va a ayudar a todos a salir adelante mucho más rápido. Lo vamos a lograr, yo estoy segurísima que lo haremos y es el momento de que nos sigamos cuidando. Muchísimas gracias. Voy a contestar algunas preguntas. Si no diera tiempo contestar todas, ustedes me pueden contactar en Facebook como Lilia Cedillo Ramírez y mi correo electrónico es lilia.cedillo2021@gmail.com. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias al doctor Ángel por todo el apoyo para poder realizar esta plática con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por esta interesante conferencia. Yo creo que ha sido muy clara y nos ha permitido entender muchas cosas, ¿no? Especialmente los que ya hemos pasado por esta situación, que nos hemos contagiado con COVID y pues en los informes aparecía eso de la ferritina y todas estas cuestiones que los que somos ajenos al ámbito médico no nos dice mucho, ¿no? Pero yo creo que ha sido muy claro. Hay algunas preguntas. Yo iniciaría por una que tiene que ver con la propuesta de esta conferencia y que es el punto de regreso a clases, ¿no? Que ha sido una cuestión que han preguntado
tanto académicos como estudiantes y trabajadores. No sé si quiera decir algo al respecto, qué perspectivas hay en torno a eso de manera especial en nuestra universidad y si nos da oportunidad después le plantearía algunas de las preguntas que han externado los que nos escuchan. Con mucho gusto, doctor. Miren, desde que apareció la pandemia, se conformó una comisión, la llamada Comisión COVID, que es el nombre corto con el que nos conocen, y yo formo parte de esa comisión donde hay un buen número de investigadores, médicos, infectólogos, gente muy especializada en esta área y quienes hemos diariamente discutido y pensado cómo está la situación de nuestra institución. Miren, a través de esta pandemia, lo que nosotros hemos visto es que hay dependencias que no han podido parar su actividad, ¿no? La DAE, tesorería, contraloría, recursos humanos, o sea, para pues pagarnos a todos los trabajadores. Y de verdad ha sido bien complicado el tratar de cuidarlos y de ver que todos estuvieran bien. En el momento en que aparecieron o han aparecido los primeros casos, nosotros tratamos de hacer el diagnóstico oportuno, de aislar a las personas, de que se pruebe si los demás que estuvieron en contacto no adquirieron la enfermedad, pero ha sido una labor difícil. ¿Por qué? Porque el virus es muy difícil de controlar, o sea, está en el aire y así es como nos contagiamos. Entonces, la comisión ha estado trabajando en condiciones que se tienen que dar para que nosotros podamos regresar a las labores. La primera condición es que estemos vacunados, tanto personal académico como no académico. Lo ideal sería que los alumnos también, porque algo que ha pasado es que en los últimos meses se ha incrementado el número de jóvenes entre 20 y 30 años que adquieren la enfermedad y que se van a casos graves incluso. Entonces, lo ideal sería que también los alumnos, sin embargo, a pesar de que el rector nos ha pedido a algunos miembros de la Comisión COVID que viéramos la posibilidad de conseguir vacunas, esto es muy complicado porque los productores de las vacunas solamente las venden a los gobiernos, no a instituciones. Entonces, pues ha sido muy difícil el poder conseguir vacunas para alumnos también. Entonces, ¿qué es lo que se ha pensado? Bueno, en el momento en que haya las condiciones, semáforo verde, que todos estemos vacunados, que haya cierta certeza, el ir abriendo algunas actividades, como cuáles, como las de alumnos que requieren la vía presencial para su formación. Por ejemplo, gente que tiene que llevar talleres, prácticas, trabajo en clínicas, en hospitales, que es el caso, por ejemplo, de la gente del área de la salud. En ellos sí tendría que haber un regreso escalonado y seguro, ¿verdad? Y por otro lado, también el poder contar quizá con un modelo híbrido, donde haya actividades presenciales y actividades no presenciales. ¿Por qué? Porque perdón, no se vaya el virus, o sea, no erradiquemos al virus, el riesgo está latente. Y algo que nos preocupa a todos es la presencia de variantes y que esas variantes en algún momento ya no sean susceptibles a las vacunas que ahorita existen. Ese es un riesgo que está presente. ¿Por qué? Porque el virus muta muy fácilmente. Entonces, si ustedes ven, son una serie de factores que no podemos controlar y que tampoco podemos predecir, desafortunadamente. Y el problema radica en que si nosotros regresamos, pues aunque estén seguros los maestros y los trabajadores,
pues los alumnos no van a estar seguros, los alumnos van a tener que venir en el transporte público, van a convivir entre ellos y lo más probable es que puedan llevar el virus a casa y ser quien contagie a sus padres. A lo mejor por la edad, sus papás todavía no van a ser vacunados, a lo mejor los abuelitos, pero los papás probablemente no. Entonces, la gran responsabilidad también de nuestra institución, pues es mantener sanas no solamente a los universitarios, sino también a sus familias. Y de verdad es una decisión muy complicada. Sí hemos trabajado en protocolos y demás para poder regresar de manera segura, pero va a depender de muchos factores el que podamos hacerlo. Entonces, sí todavía el futuro es un tanto incierto en ese sentido. Muchas gracias, doctora. Pues si está de acuerdo, le puedo plantear algunas preguntas que han escrito en Facebook. La primera es, ¿qué información hay respecto de la vacuna desarrollada por la Universidad de Querétaro? Bueno, esa vacuna está ahorita ya empezando las fases que llamamos clínicas, o sea, la fase 1, 2 y 3. Y si ustedes ven, por lo que yo comentaba, la fase 1 es mínimo con 80 personas, debe demostrar ser eficaz y segura. Luego, fase 2 es por lo menos en 300 personas. También ahí hay que demostrar que es eficaz y segura. Y si pasa esas dos, llegar a fase 3 es por lo menos en 3,000 personas. Y cada una de las fases va a tener un promedio de 3 meses de prueba. Entonces, eso significa que por lo menos van a pasar 9 meses para que ya haya noticias si la vacuna pasó todas estas pruebas y es una vacuna que se pueda aplicar. Gracias. La siguiente pregunta es si el cloro es igual de efectivo que el gel antibacterial para eliminar el virus de las superficies. Lo mejor es usar cloro en las superficies que no se deterioren, obvio, porque el cloro, acuérdense que es bien agresivo, pero no no en la piel de las personas. Y gel antibacterial que tiene alcohol, usarlo en nosotros, ¿no? En células humanas, ¿no? En piel, sobre todo, que es donde lo usamos. ¿Por qué? Porque el cloro sí nos va a lastimar. El cloro es un agente oxidante muy fuerte que es muy efectivo para eliminar microorganismos, pero también es agresivo en las células de nosotros. Entonces, para superficies inertes, sí se puede usar gel o algún sanitizante. Para células nuestras como piel, lo ideal es gel antibacterial. Bueno, agua con jabón o gel antibacterial. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales cambios en la estructura viral que se están produciendo en las nuevas variantes de COVID-19 y si estos comprometen de alguna manera a las actuales vacunas? Esa es una pregunta bien interesante y vamos a tratar de contestarla. Eh, las variantes se presentan al azar, o sea, hagan de cuenta que son producto de mutaciones y para que sea como más comprensible. Un virus hace réplicas de su DNA o de su RNA. Bueno, más bien la célula que infecta hace las réplicas, pero los virus no tienen un sistema de control de calidad de que diga, esta copia es igualita a esta, etcétera. Las células animales, por ejemplo, sí tenemos ese sistema de control de calidad. Si la copia no es idéntica, se repara ese pedacito y ya se tiene la copia idéntica. Los virus no, o sea, son como mal hechitos. O sea, dejan pasar, ahí se va, ¿no? O sea, ya este medio se parece, sí, así es. Pero eso se llaman mutaciones, o sea, cada vez que la copia no es idéntica. Se pueden acumular
mutaciones y no pasa nada, ¿no? O sea, el virus sigue siendo el mismo, ¿no? Comportándose igual, vaya. O sea, no es el mismo, pero se comporta igual. ¿Qué pasa cuando se acumulan varias mutaciones y dan origen a cambios importantes? O sea, el virus ya no se está comportando igual. En ese momento sabemos que estamos ante la aparición de una variante. Eso está pasando ahorita. El virus de manera natural muta, aparecen variantes. Y si esas variantes tienen que ver con que el virus ya es más peligroso, o sea, puede ser más infectivo, o sea, que infecte a más personas y más rápido, o puede ser más letal, entonces sí estamos como ante una situación difícil, ¿no? Ahorita lo que ha pasado es que aparecieron las variantes de Reino Unido, la de Brasil y la de Sudáfrica. Estas tres variantes han demostrado ser más infectivas, o sea, el virus infecta más rápidamente a las células y de una mejor manera. O sea, para el virus de una mejor manera, ¿verdad? Y las mutaciones se han dado en la proteína S, que es exactamente la proteína S la que se usa como blanco para las vacunas. En estas tres variantes ya se probó qué tan eficaces siguen siendo las vacunas, las que se están aplicando. Generalmente se usa un virus falso, un pseudovirus, que le ponen las características de las variantes y ven suero de personas que ya fueron vacunadas que también están bloqueando al virus. Ahí, en esa etapa, ya vieron que baja aproximadamente un 10% la efectividad de las vacunas, pero todavía sigue siendo buena. Lo hicieron ya no en un pseudovirus, sino en el virus normal y más o menos se mantiene también en ese rango, ¿no? A lo mejor un poquito mayor la efectividad, pero muy, muy cercano a ese rango. Pero, por ejemplo, la variante de la India no se ha hecho eso. O sea, apenas salió, apenas apareció y apenas se está haciendo lo que se llama el seguimiento. O sea, esa variante está bajo sospecha de que sea una variante más agresiva, o sea, que nos pueda causar más daño. Están en esa etapa de ver cómo se comporta, pero todavía no hay resultados de qué tan sensibles sean las vacunas esa variante. Entonces, en nuestro país ahorita ya tenemos las tres variantes que mencioné primero, pero también ya tenemos la variante de la India. Y entonces eso pues nos pone en preocupación porque pues no sabemos cómo se van a comportar, en particular la variante de la India. No sabemos cómo se va a comportar con respecto a las vacunas y pues lo mejor es no confiarnos en que estamos vacunados o no confiarnos demasiado y relajar las medidas. Gracias, doctora. Hay dos preguntas que están relacionadas, se las planteo. Dice, en algunos estados de la República han estado espaciando los días de aplicación entre la primera y la segunda dosis de la vacuna Sinovac, de 35 a más de 40 días. Esto repercute en la efectividad de la vacuna Sinovac. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si la segunda dosis no se aplica en el periodo establecido? Voy a explicarles en términos generales cómo se da la respuesta inmune. Mire, cuando a nosotros nos ponen la primera dosis de una vacuna, se produce algo que se llama respuesta inmune primaria. En esa respuesta se produce grandes cantidades de un anticuerpo que se llama IgM y cantidades menores de un anticuerpo que se llama IgG. Las IgM, las inmunoglobulinas M, son anticuerpos que no protegen tanto, o sea, sí protegen, pero no tan eficientemente. Los anticuerpos llamados IgG, las IgG, estas sí son muy protectoras, son neutralizantes, son las que más nos protegen. Cuando yo recibo la primera dosis, me voy a quedar así, o sea, con poquita IgG, con mucha IgM. Cuando recibo la segunda dosis,
se invierte la relación, se produce mucha IgG, que es la productora, la protectora, y menor cantidad de IgM, que es la que no protege tanto. Si lo dijéramos como en términos bélicos, implicaría que yo ya tengo a mi ejército bien armado, ¿no? O sea, va a responder rápido cuando se encuentre al virus. ¿Qué es lo que sucede si, y tiene mucho que ver con el tiempo de protección y la vida media de estas inmunoglobulinas o anticuerpos? Las IgGs, que son las protectoras, tienen una vida media de 21 días. Vida media significa que si hoy tengo 100 miligramos de anticuerpos, por decir algo, o sea, no es así, pero lo ponemos como ejemplo, en 21 días yo voy a tener 50 miligramos. En 42 días voy a tener 25 miligramos y así sucesivamente. Entonces, la vacuna está indicada para que entre 21 y 42 días me apliquen la segunda dosis, porque tiene que ver con el tiempo de vida media de las IgGs. Significa que en ese lapso yo estoy protegida o protegido, ¿sí? Si se pasa de ese lapso, mis niveles de anticuerpo ya bajaron considerablemente y entonces yo ya no voy a tener tanta protección. O sea, la protección va a bajar de manera importante. Si pasado ese tiempo me aplican la segunda dosis, lo más seguro es que yo sí monte la respuesta secundaria. A lo mejor ya no tan eficiente, pero eso significa que entre más días pasen y a mí no me pongan la segunda dosis, yo me tengo que cuidar más para que no me vaya a enfermar en ese tiempo, hasta antes de recibir la segunda dosis. Y ya que reciba la segunda dosis, seguramente bajó un poco la efectividad de la vacuna, pero todavía me sirve, ¿no? O sea, todavía me protege. Pero sí es importante recibir las dos dosis y lo ideal es que sea en el tiempo que nos están marcando. Sí, muchas gracias, doctora. Otra pregunta es que se dice que estamos a punto de alcanzar la inmunidad del rebaño. ¿Es acaso cierto esto? Yo honestamente no lo creo. O sea, les voy a comentar por qué. Miren, la inmunidad natural que nos deja enfermarnos de COVID dura 3 meses, dura muy poquito. O sea, en promedio son 3 meses que la persona que se enfermó todavía está protegida. Después de 3 meses, lo más seguro es que si se encuentra el virus, se reinfecte. O sea, sin ningún problema, el virus llega y causa problemas otra vez. Ha habido varios casos que hemos visto de reinfección en que les ha ido peor que la primera vez. O sea, la primera vez no les fue tan mal y la segunda les va muy mal. Bueno, entonces pongamos que ahorita, así a ojo de buen cubero, digamos que la mitad de la población ya estuvo en contacto con el virus, o sea, el 50%, de manera así como optimista. Pero de ese 50%, la inmensa mayoría ya habrán pasado más de 3 meses de que fueron positivos, porque ya llevamos más de un año con la pandemia. Entonces, ya en realidad el porcentaje de gente inmune ya no es ese porcentaje, no es ese 50%, aunque ya hayan estado en contacto con el virus. Y ahora, de la población han inmunizado al 10%. Entonces, imagínense, optimistamente 50%, pero de ese 50% ya pónganle que el 30% ahorita tenga anticuerpos. Eso implicaría que en total tenemos 40% de personas inmunes. Para alcanzar la inmunidad del rebaño son 70% o más. Pero cuando ya estemos más para el 70%, los que se enfermaron de manera natural ya habrán disminuido. Entonces, por eso les digo que estamos lejos todavía. Honestamente, estamos lejos de llegar a la inmunidad de rebaño. Y cuando ya estemos a punto de,
la inmunidad natural ya hizo que ya no sean inmunes los que ya lo eran. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que tiene que ver con el rubro de regreso a clases, en torno a los posgrados, ¿no? Preguntan qué va a pasar con los posgrados, si acaso van a regresar en el siguiente semestre. Bueno, en el caso de los posgrados, en la Comisión COVID hemos estado ya dando autorización que regresen alumnos de posgrado, de maestría y doctorado que tienen tesis experimental y que ya están en el último año. O sea, que este año se tienen que titular. Yo sí les puedo comentar que de ellos ha sido, como son pocos, sí se ha podido hacer un sistema de vigilancia en un buen número de ellos. Y el problema está en que hay varios casos ya de chicos que han salido positivos. Y entonces, acuérdense que ahorita pueden estar negativos, pero salen y se infectan y entonces regresan y contagian a sus compañeros con los que ya estuvieron en contacto o con los maestros con los que ya estuvieron en contacto. Entonces, a nivel experimental se ha estado haciendo, por así decirlo, está mal dicho a nivel experimental, pero vaya, dada la urgencia de que estos chicos se titulen, sí se ha hecho, pero no ha sido sencillo. O sea, no ha sido nada fácil porque en un abrir y cerrar de ojos, pues ya sale un positivo, ya sale otro positivo, esos ya estuvieron en contacto con 2, 3, 4, 5 personas más, entonces ahora esas 5 personas más ya están en peligro y es bien difícil, bien difícil. Mm. Gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿cuál es el riesgo que tienen las embarazadas al adquirir el virus y si la efectividad de las vacunas permanece o disminuye? Mire, en embarazadas no se probaron las vacunas por cuestiones de tiempo y también de seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto? Más bien se ha visto la infección natural en embarazadas. En realidad, la probabilidad de que les vaya mal o que se vayan a una enfermedad grave está latente en una embarazada, ¿no? Al igual que una persona en otra condición fisiológica. Aquí lo que se ha visto es que si la mujer embarazada adquiere la infección, sí le puede transmitir anticuerpos que puedan proteger al bebé. Y eso sí se ha visto ya se ha publicado algunos artículos al respecto, lo cual hace pensar que en un momento dado, cuando se pruebe ya cuestiones de seguridad, sea factible vacunar a mujeres embarazadas, con la idea de que se proteja también el bebé, ¿no? Y ella. Pero todavía no se ha llegado a esa etapa. A la que sí se ha llegado de prueba es en mujeres que ya tuvieron a su bebé y que se vacunan y a estas mujeres se les ha dicho que pueden seguir amamantando al bebé para transmitirle ya los anticuerpos que ya adquirió por la vacuna. O sea, esa parte sí se ha hecho. Bien, hay una última pregunta. En parte usted ya la contestó, pero la planteo de cualquier forma. Dice, ¿alguien que ya haya adquirido COVID-19 puede contagiarse de otra mutación? ¿Y qué efectos podría tener en su calidad, bueno, en su salud? Sí se puede contagiar, sobre todo porque el virus muta y entonces es muy probable que ya sea otra variante la que esté presente. Y por otro lado, es muy probable que la persona ya haya perdido la inmunidad natural, ¿no? O sea, ya han pasado más de 3 meses. Nosotros sí hemos visto casos de reinfección que la verdad han sido muy lamentables porque han sido más severos que la infección, la primera infección. Entonces, sí, la persona no se debe descuidar, no se debe confiar. En las personas que ya sufrieron la enfermedad,
se sugiere que se vacunen y reciban una sola dosis. Si reciben una sola dosis, equivale a la respuesta secundaria que se da en personas que no se han infectado. Pero sí, las posibilidades de complicarse desafortunadamente sí se dan. Ujú. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues de mi parte también una última pregunta. Hace algunas semanas se anunció el programa de vacunación para profesores y para docentes en general en nuestro país y está contemplada la última semana para Puebla. ¿Usted sabe algo al respecto? ¿Qué va a ocurrir con la UAP? Pues no nos han dicho exactamente, lo que sí pidieron los datos, o sea, del número de profesores, de trabajadores no académicos. Entonces, pues la institución ya los entregó y pues ahorita estamos a la espera de que lleguen vacunas y que nos pudieran tocar. Pues muchas gracias, doctora. Hay una serie de comentarios que ya no leí, pero que la felicitan y agradecen esta extraordinaria conferencia y la claridad con la que usted ha planteado todos estos asuntos. Pues muchas gracias, doctora, por su participación aquí con nosotros en la facultad. Doctor Ángel, muchísimas gracias. La agradecida soy yo y con todos los miembros de la facultad, alumnos y maestros, mi agradecimiento por regalarme estos minutos. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego.